La convección es la transferencia de calor por medio del movimiento de una masa fluida, tal como el aire o el agua. Cuando estos se calientan, se mueven hacia afuera de la fuente de calor, transportando consigo la energía. La convección por encima de esta superficie caliente ocurre porque cuando se calienta el aire en contacto con la superficie, esta se expande y hace que se haga menos densa y se eleve. De igual manera, en estas el agua caliente es menos densa, por lo que la fría se eleva. Originalmente, esta corriente de convección se transportan de energía. Como objetivo general tenemos la de conocer e identificar la ley de enfriamiento de Newton y demostrar cuál es la finalidad del proyecto hecho. Y como objetivo específico la de identificar la transferencia de calor por convección, así también como obtener los resultados del proyecto hecho. Y identificar en qué casos se usa la fórmula, la ley general de enfriamiento de Newton. De un sólido a un líquido. ¿Ya? Un ejemplo de qué es un gas. En los carros, en los radiadores de los carros, ¿no? Hay un radiador, ¿no es cierto?, en la parte de adelante, ¿no? Entonces eso enfría, ¿qué cosa? El líquido que enfría el motor, ¿no es cierto? El líquido refrigerante, ¿no? En la parte interna. Entonces cuando ustedes comienzan a enfriar con una bobina, con un motorcito, ¿no? Hay un motorcito que va girando a velocidad, como en este caso, ¿no? Entonces eso va a enfriar, va a absorber o impulsar aire caliente o aire frío, ¿ya? Dependiendo del caso, ¿no? Entonces en este caso, pues como tiene que enfriarse, pues tiene que ser del caliente al frío, ¿no es cierto? Entonces es forzado porque tiene ese motorcito, ¿no? Cuando lo hacemos así en medio ambiente, sin ningún tipo de turbina o un motor, entonces es una convección natural, ¿no? Entonces en este caso le estamos poniendo un motorcito, es una convección forzada, ¿no es cierto? Es convectivo. Entonces cuando es la transferencia de calor de sólido a sólido, ya estamos hablando de conducción, no es convección, ¿no es cierto? De sólido a sólido, ¿ya? O sea, agarras un sólido y produces un sólido. La transferencia de esa energía, que es el calor, ¿no es cierto?, va a ser netamente conductivo, ¿no? En el caso de una calentadora, por ejemplo, en una calentadora primero se calienta la base, ¿no? Entonces esa base del calentador va hacia el agua, entonces ya es una transferencia de calor por convección. Entonces es un subsólido a un fluido, ¿no? ¿No? Entonces ese es el tema. ¿Hay aplicaciones acá en el laboratorio? ¿Sea algún instrumento que hable sobre ese enfriamiento? Claro, a ver, acá no tenemos, si no tenemos arriba, por ejemplo, los destiladores trabajan con ese tema. Los destiladores, para sacar el agua destilada, ya eso es completamente convectivo, ¿no? Entonces, ¿por qué es convectivo? Entonces, hay transferencia de calor de un sólido a un líquido, ¿no? No, porque el agua es refrigerante, ¿no es cierto? Va a pasar, y por la parte del medio, del tubo, hay vapor, ¿no? Entonces ese vapor, al momento de enfriarse por el agua de refrigeración que está en la parte externa, ¿no? Se va a condensar, y eso pues al final va a ser líquido, ¿no? Y eso sí es en el laboratorio. Acá no tenemos. No, acá no tenemos. A ver. Puede ser el caso de cualquier motor que tenga un... Ya. Correcto. Claro. Esta, por ejemplo, es enfriamiento por convección. Claro que sí, tiene razón. En esos motores. En los motores, estas aletitas sirven para disipar el calor. Y acá en la parte posterior hay el motor, un eje y una hélice, ¿no? Entonces es un enfriamiento forzado. Y es convectivo, ¿no? Es una de esas. Otra es también este motor. Este motorcito está sumergido. Entonces se enfría por el agua, ¿no? Entonces como es sumergido, entonces tiene que trabajar bajo el agua, y lo que enfría es el agua. ¿Eso también es forzado, Inge? Es forzado también. ¿En qué caso se podría dar de forma natural? De forma natural, por ejemplo, esta sería en forma natural. O sea, no tiene ningún elemento, un dispositivo que force pues el aire, ¿no? A que pase por ese lugar.
La ley de enfriamiento de Newton. La ley de Newton establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y su entorno. Los cuerpos calientes ceden su calor a los cuerpos que se encuentran a menor temperatura. Por ejemplo, un cuerpo que tiene una temperatura inicial de 50 grados centígrados, al cabo de un tiempo alcanzará la temperatura ambiental, que sería de 25 grados centígrados. Pero la caída de temperatura de un cuerpo es constante a través del tiempo. Bueno, esto realmente no sucede así. De hecho, si un cuerpo en una hora ha bajado 10 grados centígrados, no significa que vaya a bajar 20 grados centígrados en 2 horas. Entonces, ¿cómo desciende realmente la temperatura? Es aquí donde debemos analizar la ley de Newton, de enfriamiento, de qué variables depende cada experimento. La transferencia de calor por convección. La convección es una de las 3 formas de transferencia de calor y se caracteriza porque se produce mediante un intermedio de un fluido, ya sea aire o agua, que transporta el calor entre zonas de diferentes temperaturas. La relación básica para la transferencia de calor por convección se representa mediante la siguiente ecuación, donde Q es el calor transferido por la unidad del tiempo, A representa el área del objeto, H es el coeficiente de transferencia de calor, la T es la temperatura de la superficie del objeto, la T sub F es la temperatura del fluido y la B es un exponente de escala. El coeficiente de transferencia de calor por convección depende de las propiedades físicas y del fluido y la situación física. Los valores de H se han medido y tabulado para fluidos comúnmente encontrados y en situaciones de flujo. Hablando ahora de una placa cuando está expuesta en el sol, esta se calienta. Considerando que esta placa está a temperatura ambiente, la superficie de la placa va a estar pintada de negro en un instante dado que éste se expone al sol, que ilumina la placa con una intensidad constante, en la que vamos a determinar la evolución de la temperatura de una placa a medida que transcurre el tiempo. Supondremos que la superficie de la placa pintada de negro absorbe toda la energía solar que recibe en cada segundo. Así también supondremos aplicable la ley de Newton, que es por enfriamiento, que pierde en cada segundo una energía. Donde T es la temperatura de la placa, S es el área de la placa en contacto con el ambiente, y para esto usaremos un parámetro para determinar experimentalmente. Bueno, la variación de la temperatura de la placa con el tiempo se obtiene integrando la ecuación diferencial en el primer orden, y donde M sería la masa de la placa, C el condensador específico y la densidad del material que está hecha la placa. Así también integramos la ecuación diferencial del primer orden con la condición inicial siguiente, en el que es constante la temperatura de la placa sería inicial. Al cabo de un tiempo muy grande, la placa alcanza su máxima temperatura. Ahora hablaremos del enfriamiento de la placa. Al cabo de un cierto tiempo, la placa alcanza una temperatura. En este momento se deja de iluminar la placa y ésta se enfría. En esto usamos la ley de enfriamiento de Newton, la cual resolvemos la ecuación diferencial con la siguiente condición inicial en el instante que sería el contador a tiempo cero, teniendo en cuenta que la temperatura de la placa va a ser la temperatura final. Para esto la temperatura disminuirá exponencialmente con el tiempo hasta que un tiempo muy grande para que pueda alcanzar una temperatura y la placa se iguale a la temperatura del ambiente. Para esto, las ecuaciones de calentamiento y enfriamiento de la placa son similares a las de la carga y la descarga de un condensador. Así también se debe de tener en cuenta la intensidad de la energía de la radiación solar que ilumina la placa. También tener la temperatura ambiente en grados centígrados. Así también tener en cuenta el espesor de la placa y el material de la placa. Ahora vamos a mencionar los materiales para el presente experimento, en el cual vamos a utilizar un termómetro de alimentos, que en este caso, este aparato nos va a servir para que no choque a las paredes del recipiente y nos dé la temperatura exacta del fluido. También vamos a utilizar un vaso que va a contener agua, que en este caso está mezclado con cebada, aluminio, que sirve para tapar el vaso, que va a estar nuestra agua hervida para que se mantenga el calor,
el Pirex en este caso, que vamos a poner nuestro fluido cuando esté caliente, la hoja para poder realizar nuestros anotes, una cocina también para poder calentar el agua y un cronómetro, que en este caso utilizaremos el de nuestro celular. Bueno, continuando con la ley de Newton por convección, ponemos acá para medir la temperatura ambiente y ponemos un palito para que no choque con las paredes y no influya en la temperatura hasta que sea temperatura ambiente, y podemos ver que está con 20.3. Siguiendo con el experimento, pusimos a calentar el fluido en una cocina y lo pusimos para medir. También pusimos su cosita para que no intervenga y no choque con las paredes y no intervenga con la medición. Y la medición sale 56.5. El procedimiento ahora vamos a tapar con el aluminio el recipiente que tenemos. Tapamos uniformemente para que no quede un lugar por donde se escape el calor. Y después procederemos a hacer un hueco con el termómetro al fluido. En esta ocasión nuestro termómetro tiene una punta, así que eso será mucho más fácil. Es muy importante que no toquen las paredes de los recipientes el termómetro. Entonces ponemos. Y después vamos a tomar los datos de cada 10 minutos, vamos a tomar los datos de la temperatura en Celsius. Ya, una vez que se ha estabilizado la temperatura de nuestro termómetro, registramos como temperatura inicial. En esta ocasión nuestra temperatura es de 55.5 centígrados. Y después vamos a tomar cada 10 minutos las temperaturas con el cronómetro que tenemos. Estamos iniciando 7:53. Ha pasado ya 10 minutos desde que iniciamos la primera toma. Así que ahora vamos a registrar el segundo tiempo, que es de, no sé si se puede apreciarse, de 49.8, justo acabo de bajar. Entonces anotamos 49.8 y esperamos otros 10 minutos más para realizar la siguiente temperatura. Los resultados. Con los siguientes datos obtenidos, como la temperatura ambiental, que sería de 18,3 grados, la temperatura inicial de 55,5 grados, la temperatura 1, que vendría a ser 49,8 grados, y esta en intervalos de 10 minutos, que en la temperatura 2 de 44,1, la temperatura 3 de 40,2 grados y por último la temperatura 4 de 36,7 grados. Utilizando las siguientes fórmulas, hallamos el valor de la constante K, donde nos suelta que la constante K valdría menos 0,01663 212154. Y después utilizaremos la fórmula del tiempo, reemplazando la constante K que anteriormente la sacamos. Para comprobar si es correcta la fórmula, compararemos la temperatura con la temperatura 4, que es de 36,7 grados después de 40 minutos, donde se puede comprobar que mediante la fórmula la temperatura pasado los 40 minutos es de 36,7 grados, exactamente la misma obtenida durante el experimento. Las conclusiones. Concluyendo, la convección es una de las 3 formas de transferencia de calor y se caracteriza porque se produce por intermedio de un fluido, que ya sea aire o agua, que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La ley de enfriamiento de Newton es un ejemplo de aplicación de diferenciales. Este modelo matemático demuestra la rapidez con que una temperatura de un cuerpo de un servidor cambia en relación a la temperatura ambiente y de tiempo. Y por último, identificamos la transferencia de calor por convección, así como obtuvimos los resultados del proyecto hecho e identificamos en qué casos usar la fórmula general de la ley de enfriamiento de Newton.